una crítica sobre estos fondos, ¿verdad? Que nos hable usted. Es muy importante. Nosotros hicimos toda una discusión y un foro para que nos explicaran las dos operadoras de pensiones más grandes del país, el Magisterio y el Banco Popular, de cómo veían ellos el panorama de esto de fondos generacionales. Entonces ahí empezamos a tocar algunos de los temas, principalmente para aclararle a los costarricenses, porque me parece que es un tema importante, con todo lo que ha venido pasando con las inversiones fuera del país, en mercados internacionales, y la incertidumbre o nivel de riesgos que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que hizo esta diputada fue analizar en un foro con estas dos grandes operadores de pensiones, y hay que recordarle a los costarricenses que casi 3.4 millones de personas están dentro de esto que es las operadoras de pensiones. Vean qué cantidad de personas y cuánto dinero está moviéndose en ese sentido. Ese foro lo que nos hizo fue abrir los ojos y plantear en un control político el nivel de incertidumbre que todavía había en términos de las operadoras de pensiones, y son ellas mismas las que nos plantean algunos riesgos, y es por eso que me parece muy importante que ahora que lo que iba a ejecutarse el 1 de abril 2025, la SUPEN, CONACYT, nos está dando de alguna u otra manera la razón, porque hay que analizarlo muy bien. Por ejemplo, se dijeron cuáles fueron los posibles riesgos en estos momentos para el país y para esos fondos, de pasarlos a fondos generacionales. Y en esto quiero, Javier, aprovechar para explicarle a la gente qué es lo que ha habido. Hay un solo fondo en donde está el régimen de estas operaciones financieras. En ese fondo se iba a dividir en 4 por edades: la gente más joven, la gente de una edad más o menos cercana entre los años 70, 80 y 90, y las personas que van a estar cercanas a recibir ese fondo en los próximos meses o años. Eso se iba a dividir en fondos generacionales en 4 grupos etarios. Ese cambio se iba a hacer el 1 de abril. Pero en estos momentos estamos recibiendo la noticia de que la CONACYT está suspendiendo y pasándolo a darlo un año más. O sea, un año más de tiempo vendría siendo 1 de abril 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos en un control político, lo dije, necesitamos discusión, necesitamos más análisis, porque efectivamente hay riesgos asociados a ese dinero en el cual ustedes costarricenses están apostando. Es un dinero de inversión de cada costarricense y tenemos que tener muy claras las reglas de juego. Por ejemplo, y voy a tener que decirlo muy claramente, primer riesgo que se analizó en este foro: algunas de las personas pensionadas posiblemente vayan a tener una reducción en ese monto. ¿Por qué? Porque hay un riesgo para ellos al dividir en estos fondos generacionales. 2, no ha abierto tan claro el mercado de inversiones Costa Rica para poder invertir en ese sentido. Y 3, que siempre hay un riesgo en estos movimientos. ¿Por qué? Por el sistema cambiario, porque depende de dónde se va a invertir y que ya nos está pasando. Esos son los riesgos que vimos. Por lo tanto, que se haya pasado un año más y que sobre todo se siga analizando con las operadoras más grandes de este país este estudio, el impacto específicamente de estos fondos generacionales, es importante. Diputada, ¿y se van a poder retirar? Porque los interesados siempre están a la expectativa de que si como es su ahorro, lo van a poder retirar. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, aquí hay que decirle a los costarricenses muy claramente, hay 2 proyectos de ley que plantean cómo poderlos utilizar, que se utilicen de alguna u otra manera para apoyar a la Caja Costarricense del Seguro Social, pasar algunos de estos fondos, movilizarse a otros proyectos y que se les pueda financiar o dar a la gente ese dinero. Tenemos que ser realistas. Esto es por ley, por lo tanto no puede ser por un reglamento como lo están haciendo ahora con los fondos generacionales. Necesitamos hacer un proyecto de ley, que haya voluntad de los diputados para aprobar un proyecto y que no se vaya a una discusión eterna. Eso es lo que estamos analizando esta oficina, porque lo que queremos es realmente dejar o plantear un proyecto de ley que sea diferente a los que otros 2 diputados ya han presentado y que les permita a las personas que puedan acceder a ese dinero.
pero con condiciones que no pierdan esa parte de inversión, porque eso es un fondo de inversión y que les pueda dar estabilidad en el tiempo una vez que lo reciban. Diputada, y aquí a 2026, es decir, según esos hallazgos y esas alertas, la situación no va a cambiar. ¿Cómo van a hacer entonces para subsanar estas alertas que están ustedes detectando? Bueno, es que son, insisto, son 3,4 millones de personas las que tienen que tener esta alerta también, porque son las que están dentro de este fondo. Es todos los costarricenses que de alguna otra manera o ya lo están recibiendo o de alguna u otra manera van a recibirlo en los próximos años. Entonces es una alerta para todos los costarricenses. Es una alerta porque nosotros tenemos que saber cuál es el nivel de riesgo, cuál es el impacto en el portafolio de proyectos de inversión. En ese sentido, tienen que hablarlos claro, no solamente con papelitos de invierta aquí en esta operadora o invierta aquí en esta otra operadora, porque esa es la publicidad que hay. ¿Cuál es la diferencia entre esta operadora y cuál es la diferencia entre esta operadora y cuál es el nivel de riesgo? Esas son, costarricenses, las preguntas que nosotros tenemos que hacernos muy claramente. Y no es si me trataron bien y me dieron un fresquito en la reunión, no. Esto de fondos generacionales es extremadamente importante. Tenemos que hacer las preguntas claras y concretas y que esta Asamblea Legislativa presente los proyectos de ley que cuiden el dinero de los trabajadores y de los costarricenses. Gracias, diputada. Con gusto. Bien, teníamos a la diputada Ada Acuña, diputada oficialista, ahondando sobre este proyecto de fondos generacionales que se retrasa por un año más. Vamos a estar atentos a esta situación. Un trabajo en cámara de Gonzalo Segura, un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Adelante, compañeros. Gracias, Javier, por la información. Y el precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, realizó una visita a la provincia de Guanacaste, donde sostuvo un encuentro con simpatizantes